Los saludamos y les damos la cordial bienvenida a Edison Sierra en la parte técnica y María Eugenia Álvarez. Este es el programa y ustedes pueden llamarnos al 604-354-8430. 604-354-8430. La línea participativa de Radio Bolivariana. Hoy vamos a conversar con dos artistas. Una de ellas es actriz, cuentera, escritora, que tiene como nombre artístico Camila de la Cruz, muy conocida por una de sus publicaciones. Y también me acompaña Ramón de la Cruz Hernández, él es director de teatro, actor y artista plástico. Ambos tienen un trabajo artístico muy interesante y, por ejemplo, Ramón tiene un grupo que se llama Grupo de la Cruz Compañía y Compañía. Bueno, bienvenida Camila, ¿cómo está usted? Hola María Eugenia, estoy muy bien, gracias a Dios y gracias a todos los oyentes por esta oportunidad de estar acá y permitirnos transmitir un mensaje de palabras a sus oídos. Ay, qué lindo, ¿cómo? Mensaje de palabras a sus oídos. Qué bonito, mensaje de palabras a sus oídos, me gustan esas frases. Ramón, ¿usted cómo está? Yo estoy muy bien, también gracias a Dios, disfrutando de esta hermosa ciudad de Medellín, un poco caliente, pero siempre será amada. Eso sí, gracias por esta invitación tan especial. Sí, bienvenidos para que compartamos parte de la obra que les ha permitido el talento que ambos tienen. Y como decimos en este espacio y en otros, es mostrar todo lo positivo que hay en nuestra gente y, como usted dijo, en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país, que yo digo que prevalece sobre lo demás. Hay un libro que yo mencioné, Huir para Vencer, que es de Camila de la Cruz. Su nombre artístico es Camila de la Cruz, pero ella se llama Camila Duque Hoyos y le gusta decir que ella nació en Granada de Antioquia. Camila, Huir para Vencer, primer libro que hizo. Sí, primer libro que publico. Pues siempre había escrito cuentos, la mayoría de mis espectáculos de cuentería. Muchos de los cuentos son inspiración pues de parte de Dios para mí y me los regala y los pongo en escena, pero este es el primer libro de género novela que logro publicar y en el cual estoy muy feliz, muy contenta que la gente pueda leerlo y conocer mi historia. Bueno, ¿y por qué empezó después de los cuentos a meterse en los libros? En las novelas, bueno... hacer este tipo de publicaciones. Sí, porque, bueno, yo creo que uno va creciendo, ¿cierto? Uno, por ejemplo, con J. Villaza, que es de la Corporación Viva Palabra, él vio ese talento en mí de la cuentería y él me becó para yo estudiar cuentería en Viva Palabra y Ramón de la Cruz era profesor allá fue que nos conocimos. Sí. Y entonces... ya bueno, uno va aprendiendo cómo escribir cuentos y toda la historia y ya después la gente, yo le contaba mi historia, que lo que viví y la gente decía, ay, ¿usted por qué no escribe un libro? Y de todas maneras estaba como en mí ese sueño, escribir una novela, escribir un libro. No solamente uno, quiero escribir varios, pero pues hay que empezar por el primero. Sí, claro. Y es escribir, ¿por qué? ¿Por qué le parece a usted interesante escribir no solamente un libro, sino escribir en términos generales que le permite al ser humano? A mí me encanta porque me ayuda a conservar la memoria. Hay muchos detalles de la vida que si uno no los escribe, no los recuerda. Entonces me ha pasado mucho que narro cosas de mi familia en el libro y ellos dicen, ay, eso sí pasó y eso sí, yo lo escribí hace ya más de 15 años y ahí están las hojas y sí pasó así. O por lo menos así lo percibí yo, ¿cierto? Entonces la memoria, como es tan selectiva, va borrando ciertas cosas y que de pronto uno necesita recordar. Entonces escribir nos permite conservar ese recuerdo. Qué bonito. O sea que hay gente mucho más adulta que le dice, eso sí pasó, sí, que a veces los adultos uno piensa que ellos se la saben toda y que recuerdan perfectamente. Cuénteme, sí, eso que total. Me parece muy bonito. Sí, ¿Los abuelos, los tíos o quiénes le preguntan? No, mis hermanas también. ¿Sí? Mis hermanas ya se están leyendo el libro y entonces una de ellas me pregunta, venga, pero esta parte sí era así, y entonces ustedes iban en el carro, porque ahí narro como una escena en el carro escalera, yendo del pueblo a la vereda Los Medios, que yo soy de una vereda de Granada, Antioquia,
y narro cómo pues los grupos ilegales hacen bajar a los adultos hombres para requisarlos y está la mirada de los niños, nosotros como niños mirando qué van a hacer con nuestros papás, y pasan pues obviamente personas vestidas de verde, que en el libro lo llamo el color prohibido, que se convierte ese color prohibido en nuestra vereda. Y mi hermana decía, y esa persona, y ellos se miraban así, yo claro, no te acuerdas, ellos nos miraban amenazantes, pero entonces ya cuando lo leen como que logran revivir, y mi mamá me decía eso también, es que sí, hay cosas que uno se le van olvidando, que leyendo el libro vuelve a recordarlas. Como usted decía hace un momento, ayuda a conservar la memoria, Sí. que es selectiva, qué bien. Ramón, a ver, Ramón es artista plástico, teatrero, como digo yo. ¿Qué pasó? ¿Qué le inspiró? Usted estaba también en Viva Palabra. J. Villaza, sí, yo ya lo he entrevistado también hace un tiempo. ¿Usted también está en Viva Palabra? No, ¿O en no? este momento no. Hace tiempo trabajamos con J, bastantes años. Digamos Muy que interesante en su trayectoria como cuentero. Sí, él y yo nos conocimos en el 1986. Él fue a ser profesor mío en una academia y ahí fundamos una corporación artística. Trabajamos juntos, después él siempre su espinita ahí, su piquita ahí de la cuentería, entonces él fundó ya esta que tiene ahora. Y ahí yo lo acompañaba, yo era profesor de un taller técnico que llamaba. Y bueno, pero pues no, yo tengo esto desde niño, el A ver, dibujar, el ¿qué lo pintar. movió desde niño a ser actor, a actuar? ¿Qué? ¿Algún ejemplo en la familia o porque usted desde pequeñito, como decía Camila un instante, uno nace con habilidades, con actitudes? Sí, Ramón. Pues ahorita yo estoy convencido de que son dones que Dios pone en uno y que uno simplemente tiene que buscar cómo los canaliza, los encuentra y los lleva a cabo. Y mi papá sí era músico, mi papá fue músico, mi abuelo, el papá de mi papá fue músico, mi tío fue músico, entonces yo los oía ellos cantando, ellos ensayaban los fines de semana ahí en la casa con tiple, guitarras y bueno, y cantaban y todo el asunto. Y mi papá me regaló una guitarrita de esas que tenía como 4 cuerditas primas, todas eran primas las cuerditas. Entonces yo los acompañaba. Recuerdo que cuando empecé, pues ya como a hacer mis primeros pasos propiamente, fue en la escuela, empecé a cantar. Y ahí me gané varios concursos cantando. Pero a la par, yo venía dibujando, pintando. Y bueno, yo entendía que eso me gustaba, me encantaban las manifestaciones artísticas. ¿Qué cantaban en ese momento los abuelos y el papá? Si usted recuerda alguna canción, a esta hora tenemos muchas personas que son adultas y que esa música, la música, como decimos, la música vieja, tiene unos temas, la mayoría muy bonitos y trae gratos recuerdos o recuerdos no muy gratos. ¿Qué recuerda? Porque ustedes también cantan, me dijo Camila. Ah, sí, sí. Ajá. A ver, ¿qué canción, Camila, le Camino ayuda? viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taleguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de mi niñez. Recuerdo mucho que en sus orillas crecía la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol, y que en las tardes en la variedad trinos cantaban llenos de amor. Pero, bueno, y usted es una de esas canciones, esa canción, Camino de mi vereda se llama, ¿cómo se llama? Camino viejo. Camino viejo. ¿Y qué escuchaba? ¿La cantaba el abuelo, el papá? Sí, ellos la cantaban, ellos cantaban. ¿Qué le representa en estos momentos volverla a cantar? ¿Recuerda ese momento allá? ¿Usted de dónde? ¿De aquí? Yo soy de Medellín, sí. Y recuerda la casa y todo, donde estaban. Recuerdo Eso la es casa. bonito, Me donde acuerdo la cantaban casa. ellos. Sí, pues era una casa como una especie de vecindad. La casa yo me acuerdo que el señor que alquiló esa casa para nosotros se llamaba Cristóbal, y al ladito había un zaguán donde vivía un hombre que tenía como unas condiciones especiales, digámoslo así, diferentes, y entonces él le decía Totóbal. Él le decía entonces la casa de Totóbal. Me acuerdo más o menos las sillas, que eran de un brazo acá de madera. Bueno, me acuerdo que nos sentábamos ahí en la salita de la casa con
mis papás, mis abuelos, ¿cierto? Y ahí era donde se surungueaba. Se surungueaba. ¿Qué es surunguear? ¿Cantar o bailar? Guitarra. Tratar de interpretar la guitarra. Pues yo era el que surungueaba finalmente, ¿no? Sí, porque yo desde pequeñito. Sí. Bueno, qué bonito ese pasado, ¿cierto? Recordar, y que a muchas personas eso es lo que nos va llevando, siempre y cuando con la disposición luego y la voluntad y trabajar y luchar para ir consolidando metas dentro de ese proceso que tenemos en la vida, lo que están haciendo ustedes dos y que aquí vienen a compartirnos hoy, lo del libro, como artistas, como teatrero, qué bueno. Camino Viejo, muy lindo que es ese tema. Sí. Bueno. José A. Morales. José A. Morales, sí, el compositor. Camila ahora nos estaba hablando de un texto del primer libro que ella hace, Camila Duque Hoyos, conocida como Camila de la Cruz, que también está en Remar o ya no está en Remar. Sí. ¿Qué es Remar, Camila? Remar es la red de mujeres artistas de Medellín. Y es una red donde estamos muchos artistas de diferentes áreas. Específicamente empezó pues como enfocado solo a las mujeres, pero también hay hombres. Y pues la idea ahí es seguirnos promoviendo, creciendo, formarnos como artistas. Ahí la directora es Ángela Penagos y la co-directora Margarita Gómez. Y bueno, unas grandes artistas. Ahí también está Rubiela Hurtado, Pildorita, quien hizo este contacto. Sí, quien nos hizo este contacto para estar acá, y estamos muy contentos de compartir. Sí, qué bueno, compartir cosas positivas, actos bonitos que dan ejemplo. Usted mencionó ahora, Camila, su primera publicación, una novela, y se llama, como yo decía al comienzo del programa, Huir para vencer. Aquí dice algo: en Huir para vencer, el convincente libro de Camila de la Cruz, el aire fresco de la montaña de Granada acaricia al lector. Bueno, quienes sean de Granada o conozcan el Oriente van a empezar esa brisa, a sentir esa brisa tan genial. Este es el atraído por los vibrantes recuerdos de la juventud de Camila en el campo y se sentirá mareado por la ajetreada ciudad de Medellín. A ver, dice juventud de Camila en el campo, vibrantes recuerdos. ¿Qué recuerda? No solamente lo negativo, ¿qué recuerda, Camila, de Granada? Esos primeros añitos. En la vereda, ¿Cómo se llama la vereda? Muy bonitas. Los medios. Los medios. Sí, pues aventuras. Uno como niño, pues siempre nosotros salíamos pues para ir a la escuela teníamos que caminar casi que 2 horas. Siempre ir en botas pantaneras, porque era pues como todo ese campo, carretera destapada, lo que llamamos canelones, que eran pues esos caminos de bestias, y ir en botas pantaneras y llevar los zapaticos limpios en el morral, y aparte de eso llevar ahí el alguito, ¿cierto? Empacado en el tarro de chocolisto. Llevar la arepita envuelta en algún plástico. Qué rico, con huevo revuelto. Con huevo perico, ¿cierto? Sí. Tortillita que llaman ahora. Recuerdo también pues yendo a los charcos, me encantaba nadar, y mi flotador eran 2 tarros de aceite que mi papá amarraba, de esos de soy sabor amarillos, no sé si los recuerdas. Amarraba con una cabulla y ahí uno se los ponía aquí en el pecho, y a nadar se dijo pues en el charco hondo, y ahí en uno de esos charcos se me reventó la cabulla y me quedé en la mitad del charco allá ahogándome. ¡Ay! Y yo ese día me di cuenta que sabía nadar, pero el miedo me ganó. Duré como varios años sin volverme a meter al charco, hasta que una tía me regaló un flotador de plástico, esos de la ciudad. Sí. Ella me lo mandó de acá de Medellín hasta la vereda, y yo estaba contenta con ese flotador. Cuando iba a pasar yo por un alambre para entrar al charco, ahí Y entonces eso fue un reto para seguir nadando sin lo que hacía el papá y sin el flotador. ¿Siguió nadando? Sí, seguí nadando, no soy tan experta, pero sí me encanta. Cuando voy al mar no me quiero salir, o cuando vamos a un río, Ramón dice, vámonos ya, monita, vámonos ya, mi amor, espere. Venga, ese reto, uno de los primeros retos en su vida, fue como una enseñanza. Usted puedo seguir. Si me dio miedo nadar porque me estaba hundiendo, porque me estaba ahogando, pero me dieron el flotador y seguí, pero ya no tengo flotador. ¿Qué le marcó eso a usted, Camila? Creo que en sí, en mi personalidad, una mujer que siempre trata de vencer los obstáculos.
siempre, porque me pasa mucho, ¿cierto? Que quiero lograr algo y siempre obstáculos. Por ejemplo, para grabar mis canciones, una se llama Estereotipos, que la grabé en el 2015 para presentarme al concurso de Mujeres Jóvenes Talento. ¿Cómo se llama la canción? Estereotipos. Y para grabarla y hacerle el videoclip, todo eran obstáculos, ¿cierto? Pero todo eso lleva pues como a formar la personalidad que uno tiene, como una personalidad. Yo siento que soy una mujer, una guerrera, una vencedora, también porque Jesús está conmigo, si no, sola no podría. Una guerrera, una vencedora. Buena esa invitación que nos hace. No sacar la mano al primer obstáculo, como lo hizo usted, me imagino que tenía por ahí 6 añitos, no sé cuántos, cuando estaba en el río nadando. Ajá, 7, 8. Bueno, qué bonito. También dice aquí algo que escribió la persona que hizo la contraportada, que Tom y Jean Oiter, ¿cierto? Dice también, desde las tragedias que la familia de Camila experimentó debido al conflicto hasta el gozo de ver materializados los éxitos que se ganaron con tanto esfuerzo, el lector queda asombrado de su resiliencia, ¿sí? La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia para Camila? La resiliencia es esa capacidad precisamente de levantarte después de un trauma muy fuerte. Y específicamente se usa mucho el concepto para los temas de traumas de guerras o de migración, de desplazamiento forzado. De desarraigo. De desarraigo. Y es como en el caso en mi vida, el arte fue primordial para poder ser resiliente y sanar todas esas heridas y poder ayudar a otros a través del arte, de los cuentos, del teatro, a que también ellos sanen diferentes cosas que hay en sus corazoncitos. Camila, así como Ramón nos contó lo de la música y nos cantó y nos interpretó Camino Viejo, le pregunto, además de ese reto de quitarle el miedo al agua, de meterse a nadar en un río, en una piscina, en el mar, ¿cuándo empezó a decir, en esa etapa del proceso, porque es un proceso el que tenemos en la vida, a decir, voy a escribir, voy a cantar, voy a pintar? Después de que vamos a hablar enseguida del libro, pero yo quisiera conocer como ese detalle. Desde pequeña ya en la vereda siempre mi hermanita y yo éramos las que montábamos las coreografías, las fonomímicas. Entonces en ese tiempo estaba muy de moda Paquita Gallego. Que estaba que la blusa, que la falda, que las chanclas de Paquita Gallego. Entonces hacíamos escenas de Paquita Gallego y aunque no teníamos televisor, vea, pues porque en ese tiempo solo se veía el canal A y eso de perdía porque la antena no cuadraba, ¿sí o no? Pero mis primos que viajaban de Medellín iban a la vereda y nos contaban la escena y nosotros la representábamos en el colegio. Y también hacíamos las fonomímicas, que en ese tiempo pues uno no cantaba en sí, sino que hacía la mímica de cantar y cantaba: adiós chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Bueno, oiga Ramón, lo que está contando Camila, ¿usted sabía que tenía ella ese talento desde antes de conocerla, ser compañero de ella en Viva Palabra? Todo eso, usted como actor, como artista plástico, ¿qué piensa usted también al respecto de eso? ¿Se nace o se hace? Usted ya nos dijo lo de la parte de la música en su familia. ¿Qué le representa eso como desde pequeñita? Mire que con la hermana hacíamos fonomímica y nos mandaban y cantábamos, así no tuviéramos como ese referente de un televisor o algo así. Yo insisto en lo que son los dones que Dios le pone a cada uno, que uno es como una semilla, la semilla de la naranja ya viene siendo una semilla de naranja para dar fruto de naranja. Lo mismo el mango y todas esas cosas. Y lo mismo pasa con las personas, con los seres humanos. Hay unos que ya tienen una inclinación a la medicina, a las ciencias, a las matemáticas y todo eso. Entonces yo creo que Camille ya lo tenía enclaustrado dentro de ella y lo iba desarrollando, ¿sí? Cuando yo me encontré con ella, que ella fue a un taller que estábamos compartiendo ahí con Viva Palabra, en una parte diferente, yo vi que ella empezó a cuasi pasar por encima de los otros compañeros, que los otros compañeros ya llevaban como 2 o 3 sesiones adelantadas a ella, porque ella llegó un poquito más tarde, y cuando ella llegó empezó y ella parecía la directora. Deslumbrados ustedes. Sí, ella empezó a acomodar gente y todo el rollo, entonces se ganó el puesto, y claro, uno como ya tiene cierto
sagacidad como en la dirección, uno observa más o menos cuáles tienen tiene ciertas más inclinaciones fuertes a eso. Y yo vi que ella era muy buena. Cuando ella empezó a estudiar en Viva Palabra, porque en Viva Palabra le regalaron una beca, ella llevaba una guitarra y allá en el patio empezaba a cantar esas canciones de Amanda Miguel y que no sé qué, bueno. Entonces yo escuchaba, hasta pelada también le gusta el canto y tiene ese aire para las canciones. Todos los boleros que yo me sé me los enseñó Ramón. ¿Cuál bolero, por ejemplo? Cantemos. Canten Une pues. tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. Chévere. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos. Porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que lo blanco es negro. Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. A ver, María, con razón están juntos. Bueno, Camila y Ramón, Camila de la Cruz y Ramón, dos artistas que tengo aquí en el programa. Estamos hablando de cómo fue su comienzo desde la niñez en la música y en las artes. En este espacio están demostrando parte de sus habilidades. Lindo ese tema musical. Qué dúo, hacen muy buen dúo, ¿cierto? Qué maravilla. Boleros, ¿y qué más cantan, Ramón? Pues, Canciones propias. Canciones propias, sí. ¿Qué canción tiene Ramón? ¿De autoría de Ramón? Sí. ¿Cuál? Así, hay una que Dios me regaló y se llama Así. ¿Y cómo es así? Dice: así como crece en el campo la flor, así como brota el día al sol, así como clama por agua el mar, para que los peces ahí puedan nadar. Así necesita mi alma tu amor, para que en mi ser nunca exista el dolor. Yo te amaré por siempre, papá, y así tú serás lo que anhelo yo. Ave Y María. así tú serás lo que anhelo yo. ¿Y cómo los contactan Camila y Ramón? Y después repetimos luego, ¿verdad? Nos pueden en Facebook, Camila de la Cruz, artista. Buscan así. En Keyboard. En Facebook. Camila Y de la Cruz. en Instagram. Venga, en Facebook, ¿cómo es? Camila de la Cruz, artista. En de la Cruz. Facebook, en Instagram, en TikTok, YouTube, todas igual. Camila de la Cruz, artista, y el de la Cruz pegado. Ujú, No de la poner Cruz. separación, sino pegado. Y a Ramón de la Cruz lo pueden encontrar en Instagram como De la Cruz Pintor. De la Cruz Pintor. Y en YouTube, Ramón de la Cruz, así. Buscan la canción. Bueno, qué sincronía, ¿no? Hasta para dar los datos, qué maravilla. Bueno, íbamos a hablar de Huir para Vencer y después seguimos hablando de otros aspectos que tienen que ver con ustedes. Camila, el libro, por aquí en el libro yo tenía algo que dice del libro, leámoslo. La sinopsis. Sí, señora. Ah, ok, ya Bueno, veo. Huir para Vencer, ¿en dónde está? Mientras que ella busca ¿dónde lo están? ¿Es la primera edición? ¿Dónde se Sí. consigue? Conmigo en mis redes sociales se busca Huir para ajá, Vencer. está a 50,000 pesos. Es un libro pues que la gente está disfrutando mucho. Ya hay lectores de muchas partes de Colombia, incluso de otros países. El envío pues a otras ciudades de Colombia cuesta 15,000 pesos máximo. Ujú.
Sí. Y bueno, la sinopsis dice: después de la incursión guerrillera y paramilitar en su pueblo, Granada, Antioquia, Camila, que estaba por cumplir 12 años, es visitada por la guerrilla, uno de los grupos ilegales más peligrosos de Colombia, para ser reclutada en sus filas de guerra. Junto a su familia huyen a Medellín y allí llegan a vivir al basurero de la ciudad, Moravia. Camila tendrá que decidir entre el odio y el perdón. Uh-huh. Bueno, entre el odio y el perdón. El libro se encuentra, usted lo vende, ahorita repetimos los contactos y vale 50.000 pesos. Entre el odio y el perdón. Me parece interesante eso que dice ahí. Uh-huh. Odio y perdón. A ver, odio y perdón. ¿Qué le representó a usted en ese momento tan traumático de decir, y ahora que ya está más grandecita, aunque usted es muy joven, ¿me quedo con el odio o me quedo con el perdón? ¿Qué pasó ahí, Camila? Pasó que venía muchos, durante el desplazamiento forzado hay algo pues que se llama la declaración de víctimas. Entonces todas las personas que son desplazadas se pueden declarar como víctimas. Y uno como víctima tiene ciertos derechos y uno espera que esos derechos se le sean reconocidos. Pero ¿qué pasa? Al usted no recibir el reconocimiento de sus derechos de parte del Estado, usted se victimiza más y termina sintiéndose más mal y termina como alimentando el odio. A mí me pasó eso. Entonces, por ejemplo, yo intenté pasar a la Universidad de Antioquia, a la universidad pública no pasaba. Siempre me quedaba atascada. Intenté buscar becas, no me las daban. Presentaba a becas que eran para las víctimas, tampoco me las daban. Entonces yo cada vez sentía como que más odio. O sea, entonces ¿para qué esto? ¿Qué rabia? Me daba rabia el Estado, me daba rabia lo que nos había pasado, porque nos quitaron la tierra, porque nos hicieron venir, porque, uh-huh. ¿Por qué? Porque estoy en esta ciudad. Sentía odio con todo eso, hasta que ya un punto en que Dios me habló y me dijo, pues tú estás quedándote en el dolor, en las cosas que no has logrado, que no te han dado, y te estás olvidando de todas las bendiciones que yo te estoy dando y las que te estoy dando ahora. Entonces hago todo ese proceso de perdón con la ayuda de Dios y a través también del arte, con la ayuda también del Ramón de la Cruz, en ese momento los que eran profesores, porque el arte te permite confrontarte, enfrentar muchos miedos. El teatro te obliga a verte al espejo y saber quién tú eres y cómo uh-huh. estás. Cuando me hacían esas preguntas en el teatro de ¿quién eres? Y no podías decir, yo soy actriz, no, ¿quién eres? Uh-huh. No tu profesión, no qué haces, ¿quién eres? Y cuando me miraba al espejo y me daba cuenta que yo me sentía fea, bruta, porque siempre me habían hecho el bullying de que era una montañera, banano pecoso, que no servía para nada, y me creí todas esas mentiras en el colegio. Entonces también todo ese proceso de perdón a todos los que me dijeron esas palabras que me hirieron, y yo no me podía quedar así, que necesitaba sanar, y que también sanar esas heridas implicaba que eso también iba a sanar a mi familia, porque es una herida generacional. Entonces mi mamá, mi papá, todos los que sufrimos como ese desplazamiento, se generan heridas muy fuertes. Pero si yo, como la menor de la casa, la menor de las mujeres, empezaba a sanar, eso también iba a representar que mi familia en algún momento podían también sanar todas esas cosas. Y ahí vamos todos en el proceso. Y yo sé que el libro es parte de esa sanidad, uh-huh. porque se está, a través de la escritura, se está como liberando, se está sanando lo que tanto llaman en el arte la catarsis y eso, ¿cierto? Y por ejemplo, mi papá el día del lanzamiento del libro, él estaba muy nervioso. Qué lindo. ¿Cómo se llama el papá? Javier de Jesús Duqueosa. Uh-huh. Porque esas historias que se cuentan ahí, ellos no las quieren contar, porque tienen miedo, porque aún hay miedo de que si las contamos de pronto nos pasa algo, mejor calladito, ¿cierto? Mejor no contar nada. Pero él lloró mucho ese día tan lindo, pero hasta se atrevió a actuar. Vieras qué bonito. Mi mamá y mi papá actuando en escena, representando la escena como de salir del campo y llegar a la ciudad. ¿Y cómo lo que hicieron? Es enfrentarse, o sea, entonces decimos, Ramón es el mejor explicando eso porque él fue el director. A ver, Ramón, ¿cómo fue el día de la presentación? El libro lo presentaron hace poco. Sí, el 16 de diciembre del 2023 en el Parque Empresarial El Tesoro. Huir para vencer. Sí. Bueno, ¿cómo fue ese momento
momento cuando nos dice Camila, Ramón, me parece muy bonito y eso emociona. Y mire ella cómo desde pequeñita empezó a jalonar aspectos diferentes, ¿cierto? A superar que se estaba ahogando, a escribir, a que en el colegio le hacían el bullying o matoneo, como dice, y mire el libro y como ella dice, lo que estoy haciendo ha ido jalonando a mi familia. El día de la presentación del libro, ¿qué pasó allá en el Tesoro? ¿Qué pasó, Ramón? Al ver actuar a don qué y a doña qué. Don Javier y doña Fabiola. Don Javier y doña Fabiola. Yo quiero escuchar eso, muy bonito, y los oyentes también. Claro, bueno, para todos los que nos están escuchando, vea, nunca es tarde para realizar cosas que uno tiene por ahí en el fondo. Y yo creo que a todos nos tira como esa línea artística. El papá de Camila ha sido, digamos, alguien que recocha en la familia, él se tira sus chistes, cuenta sus historias y todo. La mamá es un poco más parquita, más seria. Sin embargo, cuando hicimos el ensayo, hicimos 2 ensayos, ella era la que captaba más fácil la idea de lo que había que hacer, y entonces ella era la que dirigía a don Javier en la casa, ¿cierto? En la casa. Y ella le decía, mire pues para allá, mire que era una escena muy, muy sencilla, ¿cierto? Al principio es como la salida de la casa y entonces ellos salen como con miedo, voltean a mirar y están tristes, ponen una cara pues como de tristeza. Y después arrancan como si fueran hacia la ciudad, llegan a la ciudad, desde ahí es como si de Granada, de la vereda. Sí, ya venía, sí, pero ya digamos como llegando a Medellín, entonces ellos vuelven a mirar hacia atrás como recordando y miran esta mole de cemento que les atraviesa en el camino, todas estas cosas. Entonces allá en la presentación, pues la verdad ellos se quebraron. En el ensayo no fue tan fuerte, ¿cierto? En el ensayo recochamos un poquito, pero ya cuando fue la presentación, en el lanzamiento del libro, ellos estaban quebrados. Eran actores naturales, pero tremendo, y lloraron en plena escena. Entonces fue algo muy conmovedor para las personas que estábamos ahí. Camila, ver el papá y la mamá en esa expresión de emociones tan fuertes, ¿qué pasó con Camila? Ay, bueno, pues yo también, obvio, me emocioné demasiado, ¿sí? Pero cuando hicimos el acto simbólico de entregarle a ellos el libro, primero a ellos como honra a ellos, porque ellos fueron capaces de dejar todo en el campo para salvar nuestra vida, porque la historia que se narra es los grupos ilegales llegan a reclutar a mi hermana y a mí, a reclutarnos, y mi papá discute con ellos y dice no, y ellos lo amenazan de muerte y le dicen, pues si te vemos mañana te mandamos en 4 palos, que ya entenderemos la metáfora. Y mis papás fueron capaces de dejar todo lo que habían construido. O sea, mi papá construyó esa casa en su juventud, construyó un hogar, tenía la vaquita, que las gallinas, y dejar todo por salvar la vida de sus hijas. ¿Cuántos son ustedes? Eso vale más que el oro. Somos 6 hijos. Eso vale más que el oro. Sí. Ajá. Y las piedras preciosas. Entonces, para mí, entregarles ese libro era mostrarles que yo estoy agradecida por ese acto de amor que ellos hicieron conmigo, de salvarme la vida, y también que ellos se sientan recompensados, recompensados por lo que hicieron, ¿cierto? Y él se puso, mi papá estaba llorando, bueno, mi mamá también, pero ese momento era muy lindo y ellos manifestaron que era como si fuera un matrimonio. Estaban volviendo a casar. Sí, prácticamente. ¿Cuánto hacía después de que ustedes tuvieron que dejar la vereda en Granada, los medios? ¿Cuánto tiempo hacía cuando salió el libro? Pues ¿en qué tiempo salió el libro? ¿Cuántos años después? En el 2023 salió el libro, nosotros nos vinimos en el 2002, 21 años después. 2023, 21 años después se vuelve a rememorar y a traer a la mente tanto del papá como de la mamá y el resto de la familia, y de Camila, supongo también, ese hecho tan grave, que es tan doloroso, que a veces no lo entendemos quienes no lo hemos vivido, del desarraigo, de dejar todo. Y como usted lo decía, el papá, don Javier, y la mamá lo hicieron por sus hijos. Los oyentes se preguntarán, los 2 artistas, ¿por qué tienen el de la cruz? Bueno, a mí porque me lo pusieron mi mamá desde antes de ella de dar a luz.
Ajá. en mi vida, la tumbó un carro. Y entonces ella hizo pues como una promesa de que entonces me iba a poner de la Cruz, ¿cierto? Ramón Arturo y de la Cruz. Y porque estaba naciendo por ahí como que cerquita del día que celebra pues La Santa Cruz, iglesia. el día de la Santa Cruz. Sí. Entonces me puse un nombre que casi no me lo trago. Le cuento que por ahí hasta el 2000 más o menos yo había rechazado ese nombre. Y cuando vino un amigo que hacía teatro conmigo y me dijo, ¿por qué no buscamos un nombre artístico para vos como pintor, tal cosa? Empezamos en esa búsqueda y fui también sanando de alguna manera esa chapa Sí. que me habían puesto. Ujú. Sí, entonces ya de ahí era Ramón de la Cruz. Entonces, de la Cruz, pues yo ya venía pues con ese nombre, Ramón de la Cruz, cuando Camille y yo pues somos esposos. Entonces ella empieza a decir, yo quiero tener mi nombre artístico también, mi nombre artístico. Entonces ella empezaba y buscaba y tal, pero siempre ponía de la Cruz, y yo no, vea, porque no tal cosa. Y ella siempre de la Cruz hasta que ella, pues no, pongámoslo Bueno, de la ante tanta Cruz. insistencia, ¿cierto? La cosa con la Cruz. Bueno. Entonces ya quedamos así. Y claro, el nombre artístico del grupo, dijimos, pues, lo de la Cruz, que sea Grupo de la Cruz. Cruz Compañía. Y compañía. ¿Qué línea tiene el grupo de teatro suyo? ¿Qué trabajan en el grupo de teatro? Sí, mira que nuestro género es más la comedia. Cuando fundamos la corporación anterior, había varias cosas ahí, pero como a mí me permitieron de alguna manera dirigir artísticamente ese equipo, que éramos más o menos 6, yo siempre le apuntaba al lado cómico, siempre. Estaba hasta aquí, del teatro, la tragedia, del drama, pensaba, hay que divertirnos y procurar que la gente se divierta, que la gente goce en medio de tantas cosas que pasan en el país y las cosas que cada una de las personas sufre, porque uno va a la casa y se encierra en un dolor, tal vez, en una tristeza, en una soledad. No, hay que hacer una cosa que las personas se diviertan. Y le dije, vamos a apuntar siempre a la comedia. Detrás de eso a veces hay dramita, ¿cierto? Como para llegar a las cosas, pero el género generalmente es la comedia. Sí, ¿en dónde está el teatro, el grupo de ustedes? Pues en este momento siempre, desde hace un tiempo lo tenemos ya es en la casa de nosotros. Como no somos sino mi esposa y yo, entonces ensayamos en la salita. ¿Y las obras se presentan allá? No, No. ya las obras, somos un grupo itinerante. Ya no tenemos pues como una sede quieta, estática, sino que vamos a los parques, vamos a las escuelas, vamos a las cárceles, vamos al habitante de calle y armamos una tarima en una carreta esa donde venden fruta y ahí nos presentamos. Vamos a los hospitales, entonces ya no hay como ese tablado que normalmente hay en lo tradicional, ¿cierto? En una sede tradicional, no, ya sentimos que Dios nos puso, ustedes, el escenario de ustedes es el mundo, entonces donde caigamos, ese va a ser el escenario. Qué bonito escenario, el mundo. ¿Cómo es que lo contactan a usted para que la gente que quiera contratarlos como teatro itinerante, como grupo itinerante, cárceles con habitantes de calle, colegios, escuelas, Empresas también vamos. empresas, hogares, ¿cierto? Sí. Ujú. ¿Cómo lo contactan, Ramón? Pues Despacio, es por por favor. nuestro WhatsApp, ¿sí? Que es 319 Sí. 291 1901. 319-291-1901. Oiga, y el 9, no se ha ganado nada con ese mundo de nuevos. María, pero ese número Con me ese quedó mundo de más nuevos. bueno que 319-291-1901. Sí. Vale la pena tener en cuenta quienes juegan, hacen juegos al azar. Sí, Camila, uno de los apartes del libro que usted quería, Huir para vencer, que es muy interesante, me parece que uno de los aspectos muy interesantes de ustedes, huir para vencer, es trabajar, si quedarse en el odio o en el perdón. Usted ahí está mostrando y nos está dando un ejemplo que lo mejor que el ser humano puede hacer es perdonar, perdonarse y perdonar. Sí. Y usted ahí en su trayectoria, en su libro, nos ha dicho eso. Y por eso se le ve, usted se le ve jovial, sonriente, usted se le ve que es muy participativa. Mire cómo comparte de bien con Ramón, así sea al aire, porque usted está buscando contagiarnos de esa alegría
y cómo es bonito superar el odio y trabajar mejor el perdón. ¿Cuál parte del libro qué fragmento vamos a leer? Bueno, yo creo que si hay por ahí granadinos escuchándonos, Sí, nos escuchan mucho. Les voy a leer un fragmento de lo de Granada, y de una vez para invitarlos al 9 de febrero voy a estar haciendo presentación del libro Huir para Vencer en Granada, Antioquia. 9 de febrero, sí, en Granada, ¿en qué parte? A las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Y del 14 al 22 vamos a estar en Cali. Por si alguien nos quiere hacer alguna invitación, que vamos a un grupo de lectura o a un espacio de universidad, también podemos ir, o a la radio, bueno, a la televisión. De entre el 14 y el 22 de febrero vamos a estar en Cali también. Sí. Dice aquí, capítulo 3, un carro sospechoso. Un día después de la masacre, en el año 2000, todos los habitantes del pueblo de Granada seguían aturdidos. El color rojo en las calles y el olor a vidas apagadas desdibujaba el panorama cotidiano de un sábado. Todos temieron ir a los entierros por el rumor de una nueva incursión. Ni siquiera la policía se atrevió a hacer nada. Y cuando el ejército hizo presencia, la gente corrió a esconderse pensando que de nuevo habían entrado los paramilitares. Un mes más tarde, apareció un hombre con un carro varado en la calle principal del pueblo, cerca de donde estaba localizado el comando de policía, detrás de la casa de mi abuela. Intentó empujarlo sin lograr avanzar mucho por el peso y luego pidió ayuda. «¿Me colaboran empujando el carro? Es que tiene fallas mecánicas». Algunos hombres campesinos le ayudaron de manera muy amable, entre ellos un hombre que todo el pueblo conocía, el sacerdote que celebraba las misas. Él también se dispuso a colaborar, aunque le llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo, porque, además, el señor que pedía ayuda no parecía ser distinguido entre los granadinos. «Tengo una cita médica, debo irme», manifestó el sacerdote apresurado después de tratar de atisbar dentro del pequeño camión. A 2 horas del pueblo, en la vereda Los Medios, donde vivía con mis padres, mi hermana y mi hermano, los hombres con prendas de color prohibido se habían multiplicado. Bueno, hasta ahí quería pintarles un poco el panorama. Color prohibido, el verde, ¿cierto? Ajá. Se vuelve el color prohibido porque hay tantas personas vestidas de ese color y tú no sabías quién era bueno, quién era malo, que si tú usabas ese color podría ser un blanco de guerra. Entonces en mi familia dijimos, no, ya nadie usa verde, ya nadie vamos a usar Sacaron verde. el verde de taquito, sí, como decimos. Sí, porque era peligroso. Entonces para salvar nuestras vidas. ¿Usted por qué escoge este fragmento para leer? Porque pienso que la gente necesita comprender un poco la historia, lo que pasó, que muchos no saben, ¿cierto? Incluso vamos a ir al colegio en Granada también porque muchos niños aún no entienden qué significa el concepto, la palabra desplazado. Ahora se conoce más la palabra migrante porque hemos tenido una migración fuerte de parte de Venezuela. No, y discúlpeme, y de los pueblos aquí a las Ajá, ciudades, no también. solamente que ahora no miramos, sino que están los venezolanos, pero en la historia nuestra son muchos los años de inmigrantes. Mire usted la zona nororiental en la parte alta, la zona noroccidental, la mayoría de las personas que viven en esas zonas, mucha gente son desplazados del campo colombiano. Sigamos, sí, es verdad. Sí. Entonces, poderle como recrear un poco la historia a la gente, pues yo no soy historiadora estudiada y todo, pero he tenido entrevistas con historiadores de la Universidad de Antioquia muy interesantes y es muy bueno como ellos logran también como afirmar que esto que yo narro es real, o sea, sucedió, no es una cosa que me estoy inventando, aunque hay pues situaciones particulares en las que yo hago un poco de ficción, en las que pues claro, obviamente embellezco o pongo más profunda la tristeza, los detalles, como para llevar a la gente, pero que de ninguna manera es algo lejos de la realidad. Y que incluso hubo gente que vivió cosas peores que las que mi familia y yo vivimos, pero no las han contado. Pero en sí lo que yo quiero con esta historia es pues que la gente pueda hablar del tema y sanar, pueda perdonar esas cosas porque se quedan ahí las heridas y como que no hablemos de eso, pero a veces es necesario hablarlo. Y quería pintarles un poco de ese pueblo que si algunos lo conocen ya reconstruido, no se imaginarán que ahí hubo un carro bomba, porque ese carro que les estaba narrando el que el señor estaba diciendo que le ayudaran. Exacto, es el que explotó y era un carro bomba y destruyó
gran parte del pueblo. Ujú. ¿Cómo está ahora Granada? Está bien, está tranquilo. Hay una particularidad que la mayoría, pues que ya que están allí, muchos no son ya granadinos. Incluso La gente se fue. Sí, la gente se fue y como decía un otro escritor allá granadinos, decía, los granadinos nos vamos y no volvemos. Algunos han regresado. Mi tía, por ejemplo, la que nos recibió acá en Medellín, en Moravia, ella se vino primero, obviamente todo su proceso, y se ha regresado. Ahora está de nuevo en la vereda. ¿Y qué dice? En los medios Ella me están. dice, baje, Camilita, baje, venga, venga. La idea es volver. Yo ya fui 2 veces a mi vereda y fue muy lindo porque fue en un retorno y se cierra como ese proceso, porque ahí donde nació esa Camila que actuó de niña, que cantó, regresar ya grande después de haber recorrido 9 países, gracias a Dios. Todo eso ha recorrido. Sí. ¿Haciendo qué? Mostrando su Haciendo obra. teatro, sí, haciendo teatro con Ramón, dando talleres de pintura. Incluso quería ahorita también, decía, ¿será que les leo una párrafo de Filipinas? Porque también hay Podría ser un momentico, termíneme de contar lo de Granada ahorita que fue. Sí. Eso, fuimos y veíamos mucha gente pues que no es de Granada, incluso una niña que estábamos grabando para un programa de la cooperativa Cogranada, y la niña se nos acercó y me dijo, ay, ¿y qué niña, muchacha, eso qué están haciendo? Y yo, estamos grabando un programa, tal, y le pregunté, ¿y tú de dónde eres? Y me dijo, de Montería. Entonces, pues ya vas y muchos, tú no conoces la gente, aunque sí tuve la oportunidad de saludar a una niña que estudió conmigo. Pero ya pues es una señora como con 5 hijos. Yo no tengo ya no tengo hijos, pero fue chévere y recorrer las calles, poder comprar todavía el buñuelo santuariano. Es muy bueno. Ay, sí, a mí me encanta ese buñuelo. El de Granada. Fue muy bueno recorrer. Bueno, 9 países. Ustedes 2, presentando la obra de ustedes. ¿Cuáles países? Mencionemos algunos mientras Camila busca algo que me va a leer. Bueno, Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, se me olvidó, México, Estados Unidos, Filipinas, me faltó Guatemala. Filipinas y Guatemala, sí. Sí. 9 países. ¿Y cómo han hecho y van a seguir haciéndolo, cierto? Total, claro. ojalá ¿Cómo hubiera han pasado hecho, esta mañana. Ramón, verdad, para ir? Porque a veces la mente le pone el obstáculo, el dinero, pero ustedes, me supongo que el obstáculo, aunque se necesita, pues porque tampoco se iban a ir volando o en un dron, sí. bueno, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho? Y lo piensan seguir haciendo. ¿Cómo lo han hecho? Viajar a 9 países ustedes 2. Sí, bueno, una de las El desarrollo cosas, de su trabajo artístico. una de las cosas que hacemos es procurar de pronto vender algunas de mis pinturas. ¿Usted por rifa. pinta? Yo pinto, sí. O la ponemos en rifa. Mostramos. Cami es muy buena pues como para las redes, entonces ella empieza a promocionar las pinturas, de esta pintura, tal cosa y esto. Y bueno, entonces los amigos, hay varios amigos que tenemos, no solo pues de acá en Colombia, sino extranjeros, y ellos nos apoyan mucho. Entonces nos compran. En este momento en Estados Unidos tenemos como 12 pinturas que estamos bregando pues como a que la gente las tenga para continuar con nuestro proceso. Nos encanta hacer contactos. Si no conocemos a nadie, entonces se ponen las redes. ¿Quién tiene contactos, amigos en tal parte? Como Entonces lo que estamos haciendo ahora que vamos para Cali o para Granada. Entonces la gente va diciendo, yo conozco a tal. Entonces ahí nos van referenciando, nos juntamos con esta gente, les pedimos que nos pueden hospedar en sus casas, ¿cierto? Porque obvio pagar hoteles y todo ese asunto es más. Buscamos los tiquetes más favorables, no vamos en primera clase. Cuando se quiere se puede, Ramón. Sí. Cuando se quiere se puede. Sí, señora. En esa etapa que vas, ¿cómo es, Camila? ¿Has querido perdonarte, porque también hay que perdonarse, sí, claro, y perdonar? La Camila que ha ido ya con Ramón a 9 países, que mantiene esa sonrisa toda bonita, que es pilosa, que es hábil para el manejo en las redes, de todos estos dispositivos. ¿Cómo está Camila en este momento para seguir en ese proceso? De no solamente como persona que ha perdonado, que piensa seguir perdonando, porque yo no creo que después de semejante experiencia tan difícil, ¿verdad, Camila? Estoy en mi plenitud.
Lo puedo definir así, que de hecho lancé mi última canción, se llama así, Plenitud, Camila de la Cruz artista en YouTube, y es una canción que define cómo me he sentido después de ese proceso de perdón y de ese proceso de sanar, también pues cómo Dios ha usado a mi esposo para ayudarme a sanar traumas tan fuertes como los sonidos. Uno no se imagina, pero por ejemplo para mí que sonara el despertador era traumático. Después del incidente. Sí, porque era como que una bomba, nos van a matar, ya yo me despertaba así, yo ay no, ¿qué pasó? No, y ya Ramón en su proceso llevamos 12 años de matrimonio, y los primeros años del matrimonio me decía, no, acaba de sonar el despertador, te vas a sentar tranquila, vas a respirar, no pasa nada, todo está bien. Entonces él me ayudó también en ese proceso de volver a sanar esos miedos que tenía con los sonidos. Sonaba una puerta duro, y yo una me asustaba, como que me regresaba a ese momento de las bombas, de las balas. Entonces ha sido un proceso muy bonito que siento ahora que he llegado como a esa plenitud que como dices, seguiré perdonando. Uh-huh. Porque todos los días obviamente pasan cosas, alguien te hiere, alguien habla mal de ti, ¿cierto? O tú haces algo que no debías hacer. O entonces, te lo hacen. Exacto. Por maldad. Sí, ¿cómo es plenitud? Cantemos algo de plenitud para que nos vamos despidiendo. Listo. Dice así. Habitación del Rey yo soy, en templo de mi Dios me he convertido hoy. Él habita en mi vida para siempre y por siempre. Cristo la esperanza de gloria, Él es la cabeza del cuerpo, en Él habita toda plenitud, toda plenitud. Toda plenitud, el dueño de la vida y de la eternidad, sublime y eterno, el que pronto vendrá, el dueño de la vida y de la eternidad, sublime y eterno, siempre habitarás en mí, en ti, en mí, en ti. Plenitud. ¿Está en YouTube? ¿Dijiste? Sí, está en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Como dice aquí en la de atrás del libro, dice, sí. Aunque para quienes tienen vidas más cómodas, semejantes desafíos pueden parecer imposibles de superar, en el caso de Camila fortalecieron su determinación y le dieron una capacidad de aprecio más grande por las cosas que la mayoría de las personas dan por sentadas, tales como una cama, un refrigerador, la comida y la seguridad. Camila, ¿es así? Sí. ¿Quién es esta persona? Tom y Jennifer Atwater son una pareja de esposos. Ellos son norteamericanos y viven acá en Colombia desde hace aproximadamente 9 años. Tienen una fundación 911 donde han enfrentado cosas muy tesas acá en Colombia, en Niquitao. Tienen esa fundación, entonces yo quería que ellos leyeran este libro porque uno de los próximos proyectos es traducirlo. Dios me ha permitido pues hablar inglés, pero sin embargo no sé si lo traduciré yo. Entonces quiero pues llegar a ese público también extranjero. Muchos ya me han comprado el libro para regalarlo, pero ellos ya están pidiendo, hey Camila, tradúzcalo, que lo queremos tener. Y yo quería que lo leyeran personas extranjeras y me hicieran el prólogo, esta pareja que pues han sido muy especiales para nosotros también. Definitivamente eres bendecida, como ustedes dicen. Tu iniciativa, tu talento, tu recursividad te tiene donde está. A veces pensamos que no somos capaces y tú eres capaz, al igual que le has ido ayudando a tu familia, y no solamente a la familia, a otros granadinos,
a Medellín, Antioquia y al mundo. Repitamos tus contactos. Nos pueden buscar por las redes sociales, Camila de la Cruz Artista. De la Cruz pegadito, ¿cierto? Sí, de la Cruz pegado. Y también si quieren saber de la parte de teatro, de la Cruz Compañía. Y de la parte de pintura, de la Cruz Pintor. De la Cruz Pintor. En Instagram estamos así en todos y ya en Facebook también Camila de la Cruz Artista y de la Cruz Compañía. Huir para vencer, Camila de la Cruz, ustedes lo consiguen a través de esos medios o de esos contactos que ya nos ha dicho. Lo pueden conseguir, vale a 50, nos 50.000 pesos. Se va a presentar también en Granada, para aquellas personas que nos escuchan en el Oriente, Granada, el 9 de febrero. Felicitaciones de verdad, no solamente por la publicación, sino por el ejemplo que nos estás dando, Camila. Gracias. De resarcimiento, de perdonar, que no es fácil, ¿cierto? Y más una circunstancia tan adversa, tan difícil, que a veces no se entiende, y criticamos a quienes están en las ciudades que se han tenido que venir por muchas circunstancias, entre ellas el desplazamiento, y no entendemos, pero nos estás ayudando a entender, Camila, que hay que perdonar y entender a quien está aquí por circunstancias muy difíciles. Gracias también a Ramón, porque ustedes, ese dueto, pues se han ayudado mutuamente y se han encontrado para seguir trabajando ambos, no solamente por ustedes, sino por sus familias y por los demás. Gracias, Ramón, a usted también. Gracias a ti por esta invitación tan hermosa. Y yo no sé, pero siento que hay personas que nos están escuchando que van a empezar a hacer cosas que tal vez no se habían arriesgado, como componer una canción, como escribir algún cuento, alguna historia, como pintar. Sí. Un abrazo a todos los que están por allá, de verdad, de corazón, anímense, hagan algo atrevido en esta tierra para beneficio de otros seres humanos. Sí, señor, mil gracias. Gracias por esa invitación. Buena noche. Gracias para los amables oyentes de Radio Bolivariana y a Edison Sierra, que nos hizo la parte técnica. Felicidades para todos.